Hola, hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos a otro capítulo más de Café sin filtro. Y estamos nuevamente en otro capítulo de informática. Y el tema de hoy que vamos a ver es cómo hacer tu red en casa, qué es lo ideal como router para tener en casa, wifi, etcétera. ¿Cómo lo podemos hacer para que en casa funcione bien tu wifi y tu router? Así que, ¿y qué es más ideal? Así que con eso, con esa pregunta que dejamos planteada, vamos a invitar a pasar a Benjamin Spencer y a Pancho, que va a venir a saludar. ¿Cómo están, chiquillos? ¿Qué tal? Un gusto, buenas tardes. Hola, hola, buenas tardes, buenos días, buenas tardes. Buenos días, buenas tardes Sí. a todos. A ¿Cómo están, todos. estimados? Ferador, Ferador, Dime. por si acaso en Chile le hicimos Wi-Fi nomás, porque te salió bien español. Yo veo la Sí, serie el wifi. española, Aquí no hay quien viva, y dicen Wi-Fi, como tú, así que era medio Pues que risa. el wifi. El Wi-Fi, Ah, sí. decimos Wi-Fi. Bueno, perdóname. Eh, No, si no hay ninguna se- unión. se- me he ido españolizando. Es para notar que como ya no vives acá, era para aclarar una duda. Como vamos a Así es. todo hispanoparlante, así que El ordenador. El por si acaso. ordenador. El, orden, el ordenador. Hay que apuntar, Ese es. ¿Cómo? No entendí, Benjamín. hay No que entendí. apuntar. Tomar apunte, Así que apuntar tomar a Ah, apuntar, sí. en vez de anotar. Sí. El móvil. El Al móvil. teléfono móvil. sí, 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 pues. está bien, está bien. Hay hartas cosas, no se le va pegando las cuestiones. Pero Así, bueno. así es. Ojalá que sean eso nomás. Porque Podría ser no, peor. no se me va a pegar los momentos. Por favor. Oye, aprovechemos que estamos en el comienzo del programa para hablar de la cruzada a la fachósfera, para que así le quede en la retina y en el audio a todos los telespectadores. Federador, ¿te parece? Sí, claro. Ya. No se olviden la campaña que está liderando Libertario Federador y varios canales se han sumado. El aporte de 4.000 pesos a cualquier canal de la fachósfera, eh, solamente 4.000 pesos. Le hicimos la cruzada de las cajetillas de cigarros, que es lo que vale más o menos una cajetilla de cigarros en Chile hoy, más o menos 4.000 pesos. Si todos los televidentes, todos los telespectadores ayudaran por lo menos a un canal con 4.000 pesos mensuales, el escenario sería completamente distinto. Así que eso, Sí, eso hermano. eso es muy importante y es mensual, 4 luquitas. Yo creo que 4 luquitas se dan en cualquier otra cosa, sean incluso creo que un McDonald's, ¿cuánto vale por ahí? 5.000 y tanto del desde. Mira, imagínate, Sí. vale menos, Es es poco, menos es que un poco. McDonald's, Sí. es poquitito, poquitito. Sí, para Sí. fomentar también Y a la cultura y a canales alternativos de comunicación también. exactamente, no estar invadidos por esa publicidad engañosa que recibimos en la televisión, los materiales todos los días. Es que ya no es engañosa, es mentirosa de frente. Disculpa tirando Así ruido es, político hoy día, pero es así. así es, Sí, así es con las posverdades sí, que están utilizando cada vez, que ya no se dice mentira, se dice posverdad. sí. O sea, ya hasta eso lo manipularon, Así ya hasta es. eso lo manipularon. Big Brother is watching and Eh, manipulating everything. exacto. Y la otra cosa que teníamos que decir es que bajen el CryptoTab. CryptoTab es un navegador que le va a permitir minar Bitcoin. A pesar de que ha bajado, Bitcoin bajo los $50.000 está muy alto y se sabe que en el futuro va a seguir subiendo. Así que bajen el CryptoTab, ganen Bitcoin y nos dan un poquitito a nosotros. Así que CryptoTab, bájenlo, minen y nos van a ayudar Forma para gratuita. el canal. Exacto. Oye, hermano, ahí el bot consciente nos acaba de contar acá en el chat que les traquearon el canal una semana fuera. ¿Qué pasó, el bot? Tu canal es sensacional. Algo le pasó al bot que le traquearon el canal. Ahí nos contará por qué. Qué rabia. Sí, No, qué lata. y debe ser una. No, no vamos a hablar para que no nos traqueen nosotros. Sí. Sí, mejor me quedo callado.
Hoy lamento mucho. Sí, no, pero puede Sí, contar sí, un poquitito qué le pasó, obviamente, así no con es. las palabras clave. Eh, el Gamer Libertario acá nos pasa a saludar. Sí, saludos al Gamer ¿Cuáles Libertario. serían las palabras clave? No Bueno, para podemos la... decirlas, Sí. pues, Benjamín. No, bueno, cuando uno las cita, tú puedes citar, por ejemplo, que le pasó al Chileno Anónimo la otra vez, cuando estuvo en el programa con la Andrea Neuber, al Chileno Anónimo le hicieron un strike por meses. Sí. Bueno, ahí esperemos que el bot consciente nos explique qué le pasó. ¿Qué le pasó? Sí. Oye, y para el paso del dato, que el programa de Tuerca ayer estaba el hermano Benjamín, estuvo muy entretenido. Yo creo que muchos no se esperaban el currículum de Daniel, así que no se olviden darle una miradita a los que no vieron el capítulo de ayer de Tuerca, donde damos noticias breves de Fórmula 1 y MotoGP y después hacemos un breve paso por la historia de las motos de la familia Spencer, ni siquiera es Daniel, de todo achoconado. Porque yo he andado en la moto con Benjamín. Sí, Va a ser la sí, de primera y hecho, última. había unas fotos por ahí que mostraban con todo el grupo y estaba yo con pelo largo, con mi moto y todo, con O, traje, un tema para ir a entrenar. o sacando la foto. No. También pues, hay una Antes, foto que estaba tu hermano en velocidad sí, y sacar la foto, la primera vez que cuando, probó. cuando Daniel fue por primera vez a competir, sí, pues ya tenía mi cámara y todo y aproveché de sacar fotos. Aún las tengo guardadas, son tan muy lindas. Sí, está Y buenísimo. tengo Muy fotos de bueno. varias otras competencias de moto cuando estuvimos en Codegua. Bueno, él también compitió, yo también competí, entré a competir, pero nada, filo, yo salí último. Yo fui a probar y dar vueltas y Pasarlo probar la bien. pista. Claro, yo sabía que yo no iba a ganar, no iba a competir, la verdad, Ibas pero a entretenía la divertirte, Benjamín. competencia. Ibas a ¿Cómo? divertirte. Ibas a divertirte. Sí, sí, pero entretenía la experiencia igual, como sin focos, sin luces, Sí. no poder mirar por los espejos para no pegarle a nadie, para no Tienes engancharte. que dar vuelta la cabecita nomás ahí a alta No vaya velocidad. ahí a fondo nomás, pensando los trayectos, las curvas y escuchando que no haya nadie cerca y dejarlo pasar y ya está. Sí. Y entregado Entregado total. a las manos del Además, propio creador. que en ese momento Codegua tenía un pozón, una curva, justo la curva más grande antes de la recta más larga, tenía un pozón con agua. Ya, chuta. Porque, bueno, temas de Codegua que habían sucedido. Entonces estaba más peligroso que Sí. No, había que tener cuidado, pues si la idea es pasarlo bien y no quebrarse. Pues. exacto, exacto. Sí, no, era entretenido. Buenísimo. Bueno, ¿qué nos depara en el canal de hoy día a los Hoy, tecnólogos? hoy nos toca redes, pero aplicado, redes prácticas. Ya. Ya, entonces vamos a aplicar harto de lo que vimos en lo que es teoría de redes, la antepenúltima y antepenúltima charla, donde vimos la parte teórica de redes alámbricas e inalámbricas. Entonces hoy día vamos a aplicar un poquitito de eso práctico a nuestras casas o a las empresas donde estamos, etc. Entonces vamos a ir analizando varias circunstancias que son elegibles como para saber si tenemos que hacer alguna modificación, algún cambio, alguna mejora o algo así. Ya. Buenísimo, qué útil. ¿Cierto? Sí, Súper útil para el día a día. Pasea para tu empresita, para tu casa, todo ahí, bastante útil saber, estar informado. así es. Ya bueno, entonces vamos a empezar. Yo tengo compartido una pantalla con Chrome, con PC Factory. Ahí si me la pueden Ah, subir, la por subimos, favor. la que está abajo ya. Sí, eso, ya. Bueno, entonces lo que tenemos aquí lo vamos a poner un poquitito de zoom para que se alcance a ver bien. Ya, entonces estamos dentro de PC Factory y acá en PC Factory estamos en conectividad y redes. Y dentro de conectividad y redes estamos en el apartado de los access points. Los Ya. access points son un aparato que nos sirve para poder crear redes, también como para poder conectarnos a redes y redifundirlas como ser un amplificador. Ya, bueno, estos antiguamente eran más conocidos y más utilizados
Pero claro, en definitiva lo que hace es como tienen la opción de extender nuestras redes, pero como habíamos hablado hace charlas atrás, también depende de cuál es la intensidad de la red Wi-Fi a la que nos queremos conectar, por ejemplo, o a la que queremos que el access point se agarre. O, en estricto rigor, si no necesitamos amplificar vía Wi-Fi una señal, lo podemos hacer vía cable de red que se conecta rápidamente a estos access points, y estos access points lo único que hacen es difundir vía Wi-Fi esta red. ¿Ya? Ahí pueden duplicar el nombre de la red, etc. Oye, amigo mío, una pregunta súper... Bueno, no hay preguntas tontas. Están mostrando ahí, justo salió una publicidad, había un ¿Ya? Wi-Fi con muchas antenas. Hay uno... Vamos. Primero, Sí. 2 antenas, después con 3 antenas. Este de aquí tiene 3. Sí, ¿es necesario tanta antena? Sí, sí y no. La verdad que depende de varios factores. La verdad es que primero la cantidad de antenas es la cantidad de cobertura y antenas como independientes que es capaz de tener un dispositivo. Tenemos router o switch o access point con una antena y quizás un estándar más bajo. También tenemos otros dispositivos con mayor antena, como 2 o 3, o en algunos casos hasta 8. Y lo que hacen en definitiva son diferentes tecnologías que utilizan todas las antenas para poder proyectar y detectar dónde están los dispositivos y ajustar las potencias de las antenas hacia los lugares donde hay mayor cantidad de dispositivos o mayor requerimiento de conexión. Entonces, al final de cuentas, entre más antenas tengamos, posiblemente, no estoy seguro si es proporcional, pero aporta a tener una mayor cobertura y que el sistema del router logre ajustar, se le llama beamforming, que en definitiva es como un rayo y que va dinámicamente movilizándose en dependencia de dónde están los dispositivos que necesitan mayor cobertura y hacia dónde no necesita. Así logra como... Claro. Hacer más eficiente la proyección de la señal. Claro, además, Benja, complementando lo que tú dices, hay antenas que tú las puedes colocar a los routers y las puedes cambiar a ciertos routers que permiten para tener más decibeles, más alcance, entonces son más potentes. Por ejemplo, este access point tiene las antenas sacables, ¿cierto? Se le pueden... Aquí dice cantidad de antenas, 3 externas, son omnidireccionales. Cada una tiene una ganancia de 5 dBi, esa es la potencia o la sensibilidad, por decirlo así. Entonces, hay antenas que son de 2 dBi, 3 dBi, 5 dBi, 30 dBi. Y en dependencia de esto, significa la sensibilidad y la proyección o la potencia también. El dBm también es la potencia salida de las antenas, así que en definitiva, entre la ganancia y la potencia de una antena, es como nosotros vamos a definir qué tan potente puede ser una antena y hasta dónde puede llegar y qué sensibilidad puede tener. Y así también como el tipo de antena que tenemos omnidireccionales, es decir, son para todos lados, como unos que son direccionales hacia un punto en específico, en formatos horizontales o verticales, y tenemos un par de otras antenas adicionales. Pero en definitiva, no solamente depende de la cantidad de antenas, sino que también depende de la ganancia, de la potencia de salida de esas antenas o del router en específico, que es el que electrifica la antena. Y también, otra cosa no menor, si estamos hablando, por ejemplo, en este caso, de un dispositivo que utiliza un estándar N, ¿cierto? El estándar de transmisión es el estándar N, logra 300 megabits por segundo con 2,4 y 150 con el de 5, y con esos dos junta y logra 450. En este caso, este access point, que es uno de los más baratos, es uno de los más antiguos, y por eso es que estos estándares son los más básicos, por decirlo así. Y en definitiva, lo que quiero decir es que cuando nosotros también queremos reemplazar una antena, nos tenemos que fijar que estas antenas también conversen y sean compatibles con la banda de transmisión, que sean de 2,4 GHz y o 5 GHz. Entonces, en dependencia de eso,
una antena nos va a servir con un router y otras no. Ya después lo vamos a ver, por ejemplo, en Linkstore, que como para mostrar en esa tienda especializada de redes, donde venden antenas y que cada antena en definitiva tiene un estándar específico que es la que nosotros también debemos cuidar de equilibrar o de juntar junto con nuestro router que le queramos cambiar las antenas, para que la antena tenga el estándar que el router también tiene. Si en definitiva ponemos una antena de 2,4 a un router que al final de cuentas es de 5 GHz, probablemente no nos van a servir. Perfecto. Y bueno, viendo por ejemplo, aquí tenemos los extensores de red. Ya los extensores de red son vía Wi-Fi. Tenemos aquí estos que son repetidores. En definitiva, tiene eso me interesa. Yo en el fondo, tú conoces mi departamento y sí, donde está el Wi-Fi, con donde yo trabajo, hay una pared heavy metal gruesa. Entonces, ahí como siempre me habláis de un repetidor, cosas ahí, sería entretenido. Creo que a mucha gente le puede pasar lo mismo, que tener Wi-Fi en ningún lado y en algunas partes de la casa o departamento no llega, independiente del tamaño del departamento o la casa. Así es. Bueno, en dependencia, aquí también tenemos otro factor y gracias por el dato. En definitiva, el tipo de estructura y el lugar donde vayamos a necesitar iluminar con Wi-Fi inalámbrico, en definitiva va a variar el tipo de antena, la potencia que necesitemos, el tipo de dispositivo que vamos a necesitar comprar por lo menos para poder llegar o no, el estándar, la velocidad de nuestro internet, por ejemplo, también influye. Si, por ejemplo, tenemos un plan de 600 megabits contratado y tenemos un router estándar N, prácticamente nos estamos perdiendo más de la mitad de la conexión de internet porque nuestro router Wi-Fi o el estándar Wi-Fi que utilizamos no da abasto para la cantidad de datos que es capaz de entregar, por ejemplo, el internet. Entonces se nos forma un cuello de botella. Benjamín, puedo ser que omita un juicio erróneamente, pero creo que no somos peritos en computadores. Sí, dale. La mayoría de nosotros tenemos los Wi-Fi que vienen de los mismos compañías de teléfono. Sí. Y ahí no tienes ni voz ni voto. Entonces, suponiendo un estándar de estos modems, no quiero decir ninguna marca, de estas de las empresas de telecomunicaciones, sí. ¿Qué recomiendas tú? Suponiendo para un hogar, suponiendo para una oficina más pequeña, ¿qué recomiendas? Para ir un poco a lo concreto para la gente que no cachamos nada. Mira, en definitiva, las empresas de telecomunicaciones que entregan internet aquí en Chile, antiguamente ponían routers muy malos, o modem muy malos, modem router muy malos. Últimamente se han estado poniendo al día, bueno, para no mencionar ninguna marca, pero sí han estado, por ejemplo, hasta hace 4 o 6 años, ya están poniendo en algunos casos, y hay que tener ojo ahí con la empresa y el tipo de modem que le ponen, y por eso es bueno entender este tipo de cosas para que uno pueda revisar el tipo de modem y las capacidades que tiene el modem que nos va a poner la empresa. Y hasta hace 4 años por lo menos habían ya 2 empresas que hasta el día de hoy siguen utilizando el mismo estándar, que son modem con estándar AC, de 2,4 y de 5 GHz con antenas dobles, y que además utiliza el estándar AC para poder transmitir hasta 1750 megabits por segundo, estando cerca. Y eso, por ejemplo, en muchas otras compañías siguen utilizando modems que son antiguos y que tienen señales de Wi-Fi estándar, por ejemplo, N, a 450, 750, pero con muy mala cobertura, porque depende también del módem, la potencia de las antenas, cuando no son externas y no las podemos, por ejemplo, cambiar. Hay algunas que son externas y no se pueden cambiar, y hay otras que son externas que sí se pueden cambiar. Y todos los demás son todas internas. Eso no significa que sea tan malo, pero seguimos en dependencia de cuánta es la potencia que puede entregar a la antena, cuántos los DBI que tiene, cuántas antenas son y qué tecnologías tiene para utilizarlas todas de forma más eficiente. Y con eso podemos recién como comenzar a hablar si es que un módem es bueno o no es tan bueno. Además, y aquí vamos a
parte de la teoría de lo que habíamos visto antes. También depende del módem que nos pongan con la cantidad de puertos, por ejemplo, y la velocidad de cada puerto. Hay módems que son 4 puertos de red y 1 de internet, y los 5 puertos de red son 10-100. Ya. En vez de ser 10-100.000, Ya. que son los que se les llama gigabit. En definitiva, te permite tener una red mucho más robusta que entrega velocidades mucho más altas vía red. Y cuando por vía red ya tú le entregas una conexión por cable de gigabit, si el módem tiene un estándar AC, le va a sacar mejor provecho tu computador y el router a una conexión AC cuando estás conectado por un cable y un puerto gigabit, que si estuvieras por un megabit, porque al final de cuentas, si tuvieses un puerto megabit, te vas a quedar corto, o que el internet va a llegar con menos potencia, ¿cierto? Porque el puerto de red a donde llega el internet es más lento, y de ahí hacia arriba, si además el módem es lento, tiene un procesador muy viejo o de baja frecuencia, si te utiliza un estándar menor a la de la conexión de internet, entonces se nos comienza a hacer un cuello de botella. Entonces, hay que tener ojo con lo que uno contrata, y en general, bueno, 2 empresas de las más, entre comillas, caras de los servicios, efectivamente los servicios son más caros, pero los equipos son muchísimo mejor. Por ende, tenemos modem que vienen listos con todos los puertos 10-100.000 o todos gigabit, y además tenemos Wi-Fi AC, lo cual nos permite tener ya de base una mejor conectividad inalámbrica de red e internet, que va como acorde. Pasa mucho, por ejemplo, que en algunas empresas tú puedes mantener un plan durante 10 años, y si tú no dices nada, los tipos no te van a ir a cambiar el módem, porque para ti lo que tú contrataste y el módem que te pusieron, mientras te funcione y tú no legues, está bien. Pero posiblemente en este tiempo de la suscripción al servicio, probablemente a ti te subieron la velocidad y el módem es muy viejo y no te entrega 100% de la velocidad. Eso es otro caso, y que suele pasar mucho, que hay veces cuando tenemos que hacer análisis de redes, pedimos siempre la factura del servicio para saber qué plan tienen contratado, de qué velocidad de subida, de bajada nacional y de subida y de bajada internacional. Hacemos las pruebas y verificamos que primero efectivamente se cumplan las velocidades de descarga en la mejor de las circunstancias, ya sea cableado o vía Wi-Fi, manteniendo la estructura que, dependiendo de la velocidad de internet contratada versus el estándar de conexión que tenemos vía Wi-Fi, más la velocidad de conexión negociada entre el computador y el router, sea la necesaria para cumplir con el mínimo de la conexión de internet, y luego se le hace el test, y ahí se compara entre cable y Wi-Fi para saber si efectivamente se cumple, que la empresa esté entregando la velocidad. Y muchas veces pasa de que no se cumple, y también pasa muchas veces de que los modems que tienen puestos los clientes o las personas o las empresas son viejos, y la verdad es que yo siempre les digo, bueno, llamamos a la empresa y les pedimos que nos vayan a cambiar o a modernizar el módem, y ya el nuevo módem viene con una tecnología de Wi-Fi, es más rápido, es más estable, tiene puertos que son ya más rápidos, por ende se pueden producir menos cuellos de botella con algunos servicios que tengamos conectados directamente al módem. Pensemos que en general, yo creo aquí como el 90% de las personas, si no más, y por lo menos un 70% de las empresas utilizan los módems que vienen de fábrica y utilizan los módem router como parte de la infraestructura principal de nuestra casa o de nuestra empresa. Yeah. Con esto me refiero de que en personas debe ser menos del 10% y empresas debe ser menos del 30% que contratan el servicio de internet, y a ese servicio de internet solamente toman el cable de red o con la fibra con la que llega el internet, y eso lo conectan a un router que la empresa o la persona compró por fuera. Para tener, claro, para comprar y tener un equipamiento que sea mucho mejor. En definitiva, ponte tú, no sé, te puedes gastar unas 70 lucas, ya 90 lucas, 100, si queréis como mucho, en un buen router, pedazo de router, con unas buenas antenas, que tenga buen estándar y que tenga harta ganancia, con harta potencia para que logre cubrir harto, y con eso probablemente no necesites más.
probablemente si tu lugar es muy grande o tiene también murallas que son muy gruesas, de concreto, Sí. y son lugares muy intrincados, recuerden que en este caso las redes inalámbricas siguen siendo ondas electromagnéticas y las ondas electromagnéticas también rebotan como si fueran ondas de sonido. Las paredes. Por ende, en los rebotes, hay rebotes que pueden amplificar y pueden proyectar bien la señal, y hay otros rebotes que van a disipar y van a esfumar la señal. Sí. Entonces, depende bien de múltiples factores. ¿Dónde tenemos el módem o dónde llega nuestro internet? ¿A dónde están los computadores o dispositivos que vamos a necesitar que se conecten a internet? ¿Qué tanta distancia hay y qué tanta potencia de señal tiene cada uno de esos puntos para saber si van a haber zonas que están vacías, para saber si es que el módem va a haber que correrlo, sacarlo de un lugar entrincado u oculto y sacarlo a un lugar más abierto, ¿cierto? Para que se logre expandir bien la señal, o podemos extremar el módem más hacia un lado y conectarlo con un repetidor, expansor, por cable, por PLC, otro extremo con otro router y le llaman de otra forma, al final de cuentas, o pueden poner un access point para llamarlo de la misma forma, pero claro, en definitiva va a depender también de todo eso. Si es muy intrincado, van a haber zonas muy, muy chicas, hay mucha puerta, mucho muro, o es más abierto, y eso va a dar en definitiva qué tipo de modem necesitamos o de router necesitamos, con qué estándar, cuánta potencia vamos a necesitar, vamos a necesitar expandirla o no, o es mejor invertir un poquitito más en un router que tenga mejores antenas con más potencia. En vez de estar comprando dos dispositivos, compramos uno que sea bueno y que dé muy buena cobertura. Sí. Es recomendable, Benja, de repente, o sea, lo que yo hice, por ejemplo, en España, que el router no tenía mucha confianza en la señal que tenía, ¿sí? Tenía 2.4G y 5G, le apagué el Wi-Fi, le puse un router al lado que tenía mucha potencia, y él transmitía el Wi-Fi, le puse un cable de categoría 6A para que saliera el router directamente o sea, del modem directamente al router, y ahí con eso y un extensor, sí, de categoría 6A. ¿Qué es eso? Y es una de las cosas que vimos en las redes alámbricas. Ah, ya, ok. Sí, un cable de mayor categoría normalmente te permite hacer conexiones más, en palabras simples, hacerlo más rápido. No sé, Beija, tú, ¿qué opinas de eso? De que a lo mejor a veces conviene apagar el Wi-Fi que viene del modem de origen y poner un router potente y después pones extensores, que está un poco relacionado a lo que tú estás diciendo. Sí, sí. Mira, también otro factor que hay que tener súper en cuenta es que, nuevamente volvemos a la base, como son señales electromagnéticas a final de cuentas, estas también pueden sufrir interferencias producto de otras señales electromagnéticas que estén siendo emitidas por otros dispositivos. Por ejemplo, si tenemos el router al lado de un microondas y el microondas lo echamos a andar, o al lado del refrigerador, Viene con los pelos parados. O lo tenemos cerca de un televisor o algo así, las señales que emiten estos dispositivos pueden llegar a generar algún tipo de interferencia en la señal y hacer de que baje también drásticamente el rendimiento o la señal. Ahora, lo que tú dices no está mal, en definitiva, como te decía, muchos de los modems no son muy buenos, y es correcto el que si vas a utilizar un router tuyo para darle Wi-Fi a tu internet, es mejor apagar el Wi-Fi que viene de fábrica del módem, porque si no vas a tener otra señal Wi-Fi que va a estar a la par con la tuya y en algún caso puede llegar a generar interferencia sobre la otra. Entonces, si la principal, que es la que viene de fábrica, no la vas a ocupar porque vas a utilizar la de tu router, está súper bien, hay que apagarla, porque no la vas a ocupar. Después, si tu internet, claro, es súper rápido, no quieres ver que se degrade tu señal cuando te quieras conectar vía Wi-Fi. Una cosa es la señal de la potencia del Wi-Fi y otra cosa es la potencia del internet, que en definitiva son dos cosas por separado. Una cosa es la velocidad de tu internet y otra cosa es la velocidad negociada
con el router vía Wi-Fi. Que Si nunca utilizan es el estándar siempre es menor. 2,4, 5 o ambas. ¿Cómo? Que nunca es la misma, siempre es menor. ¿Cómo eso? Que en el fondo, pues, como lo que tú decías, pues tú un operador de internet me dice, oye, te vamos a ofrecer 1.000.000 de gigas de velocidad. Y le digo, ¿Ya? "Mira, no me sirve, porque usted me dice que solo funciona el 1.000.000 de gigas si conecto con un cable de mi computador. Si no lo conecto Sí, con un cable, sí. por vía Wi-Fi que usted me ofrece, voy a seguir con 200 y los 1.000 que usted me dice que me está dando no me va a funcionar porque yo sigo consumiendo 200. Eso es común, es súper visto, y yo te lo comprendo completamente bajo el punto de vista como consumidor, que en definitiva yo también lo he peleado eternamente, y le he dicho como, ¿cómo ustedes ofrecen un servicio de conexión X Sí. que tiene Wi-Fi, pero el Wi-Fi ustedes no aseguran que la conectividad y la velocidad sea para consumir la velocidad de Internet como Dios manda? Y en definitiva es producto de lo mismo. Hay tantos factores externos al Wi-Fi que pueden empeorar o hacer decrecer la velocidad, que en definitiva ellos lo que dicen es asegurarte de que la velocidad, que es como se mide, es por cable. En general, los modem router que las empresas ponen, no todos cumplen con los estándares más rápidos, ¿cierto? Para que se cumpla la utilización del 100% de la velocidad de Internet contratada. Quería recalcar en este caso estas dos empresas que son las más caras, antiguas también, que cumplen con este estándar y en definitiva, si no se cumple el 100% de la conectividad, por lo menos el 70%, pero ya es harto. Ahora, sí, claro, ustedes además de eso sienten de que el modem router que les pusieron es un poco restrictivo porque a veces están configurados para limitar ciertas conectividades o a ciertas funciones de red, de redirección de puertos, cosas así. Ustedes, claro, ahí pueden comprar un router profesional o ya que a ustedes les guste, omitir el modem y hacer un puente, como se le dice, que dejamos el modem router como modem y por modem pasa por cable de red directo a nuestro router el que hace todo el proceso, nuestro router solo recibe el internet, pero todo lo que es de redes lo procesa el router nuestro que compramos y no el modem router de la empresa. Y eso nos permite mayor flexibilidad, mayor control, mayor velocidad, mayor potencia, etcétera. Pero tiene un pero, ¿Cómo? tiene un pero. ¿Qué? Porque, por ejemplo, tú sabes que tengo algo que es muy antiguo, que no existe, que es el Airport Express. Entonces, Sí. el que llega por cable del modem. Entonces, pero el único tema que nunca más llamé a mi operador de internet, porque cada vez que yo llamaba a reclamar la velocidad o lo que sea, lo que fuese, me decían, ¿de dónde viene el Wi-Fi? Bueno, del airport. Dicen, mientras no esté conectado tu computador por cable al modem, no podemos arreglar nada de tu internet. Sí, bueno, mira. El tema ahí está en medio también como que te venden una pomada, pero en el fondo si no estás conectado al cable o no, como que si no eres sí. como tú que sabes mucho de temas de cómo moverlo y cambiarlo, yo no puedo estar ahí cambiando configuraciones que no entiendo nada. Sí, eso es lo que pasa y pasa harto que cuando llego a la casa de alguien y analizo estas redes y llamo a las empresas, claro, en definitiva soy yo el que converso directamente con la ejecutiva y le pido inmediatamente que me derive a soporte, pero no llamo antes de haber hecho yo primero las pruebas. Es decir, primero hago yo las pruebas, verifico que efectivamente por cable se obtenga la señal, después por Wi-Fi saber cuál es el estándar, porque de pronto la señal de internet es tanto más alta que el estándar Wi-Fi, entonces claramente que hay un cuello de botella en el Wi-Fi del modem router y no se puede hacer más porque el modem router que pusieron es de esa versión y ahí yo les digo al cliente o a las personas como, bueno, mira, te sale 60, 70 lucas comprarte un router y bueno, ya está, y con eso vas a tener suficiente, vas a tener libertad, vas a tener mejor cobertura, velocidad, etcétera. Por lo general yo también tengo routers que llevo para hacer pruebas y hago las pruebas para saber si efectivamente con un Wi-Fi mejor, con un estándar mejor, se logran mejores tasas o no, y esto es como en la teoría y en la práctica, como si la teoría se cumple en la práctica bien aplicado con mayor razón. Y entonces, efectivamente, cuando hacemos cambio de Wi-Fi, se nota que
que hay cambio en la velocidad, en la estabilidad de la conexión y todo. Y sí, bueno, por ejemplo, en el caso tuyo que tú tienes tu modem y del modem pasa al Airport Express, en definitiva pasa que, o puede pasar que en algunas circunstancias, cuando tú estás un poco más lejos o al lado de una muralla gruesa, la conexión a esa red Wi-Fi va a ser mucho más baja y se va a demorar más. Por ejemplo, el Airport Express, que está hecho para poder tirar música vía Wi-Fi, el tirar música vía Wi-Fi igual necesita una velocidad de streaming y necesita una cantidad de potencia mínima para funcionar por lo menos parejito, sin corte. Cuando tú te alejas un poco o tienes murallas que son muy gruesas, comienza a haber problemas con eso y eso se soluciona, bueno, con un extensor Wi-Fi o directamente, por ejemplo, puedes extenderlo con un cable, que es la forma más eficiente y sin degradación, por decirlo así. Sin ruido. Sin ruido, sin interferencia, sin baja, sin nada. Porque en definitiva es como lo más limpio que puede ser. Y tú pones después de cable en el lugar donde no tengas Wi-Fi, bueno, pones un pequeño extensor y tú te conectas allí y vas a tener la 100% de conexión como si estuvieras conectado directamente al Airport Express. Y vas a ganar velocidad, estabilidad y todo mientras estés conectado a esa red Wi-Fi. Si ahora te conectaste de nuevo al Airport Express y estás lejos, siempre pasa lo mismo. Hay que estar verificando a qué red Wi-Fi uno está conectado para poder emitir juicios, hacer pruebas y todo lo demás. Como te dije hace un tiempo, Pregunta. qué lástima que no hicieron más Airport Express versión Sí. 5G, no sé. Sí, hay toda una comunidad amante de Apple que no le gustó que Apple se saliera ni del área de los negocios de servidores, ni la de los routers. Sí. Y la de los routers dentro del año pasado, Apple ya dio el descontinuar total. Sí, así es. Pregunta, Benja. Dime. ¿Qué pasaría, o sea, cuando tú, supongamos que tienes tu router que viene con el modem juntos, digamos, de la compañía, supongamos, una de las compañías más conocidas en Chile, y ya, te está tirando una buena señal, etcétera, y al tú poner un extensor de señal, o el famoso repetidor de señal, ¿tú vas perdiendo velocidad al poner cada vez más repetidores o se mantiene la misma velocidad en el Wi-Fi? O sea, Depende. de un Wi-Fi, claro, porque de fondo depende de la es conexión. como si fuera un computador que repite, ¿no? Sí, sí. Bueno, el repetidor Wi-Fi, la factibilidad principal que hay que verificar es qué tan lejos o qué tan cerca y potente es la señal a la que nos queremos conectar. Eso es lo primero. Y lo segundo es qué tan lejos necesitamos proyectar esta nueva señal hasta donde van a estar los otros dispositivos. Entonces, primero, si yo estoy aquí y tengo mi Wi-Fi acá, bueno, el repetidor, yo tengo que tener una potencia suficiente para alcanzar la señal, disculpa, acá va este lado, la señal del módem, ¿cierto? Con el repetidor. Y el repetidor toma la señal con la antena y la repite con la otra. Y esa otra nueva red Wi-Fi, hay que ver dónde están los dispositivos que se hagan a conectar a esa, para saber si aún están muy lejos o muy cerca, porque los repetidores, y aquí también depende del tipo de repetidor que compremos o que tengamos, el estándar que tengamos, la cantidad de antenas, las potencias de la antena, para saber en definitiva qué tanta cobertura vamos a tener o no. Y yendo a tu pregunta principal, cuando hacemos esta como encadenado, ¿cierto? Que entiendo como que lo que tú te refieres, desde la base principal, un repetidor que se agarra al otro segundo repetidor que se agarra al primero y el tercer repetidor que se agarra al segundo, y eso lo he hecho en varias casas, y lo único que depende es de la factibilidad que te comenté al principio, es decir, de la base, en definitiva la base nos va a dar prácticamente todo hacia después. Si la base está mal conectada al repetidor, si esa conexión, esa velocidad de conexión ya es mala, todas las demás pueden estar muy buenas en calidad de conexión, pero la velocidad de internet va a ser mala, porque ya del principio ya es mala. ¿Se entiende? Entonces, un eslabón, entre más al principio y en más parte de la base esté mal hecho,
el problema se va a mantener hacia adelante. Y por eso es que aquí hay que hacer una distinción entre la conectividad de red, dentro de la red interna que estamos formando, y después de eso, el Internet. Entonces, el Internet siempre se conecta a una cosa, a un dispositivo, por lo general, ¿cierto? Entonces, si lo conectamos a nuestro primer repetidor, el primer repetidor tiene que estar, ojalá, lo más cerca, con la mejor conexión entre el router y el repetidor. Cuando esos dos están muy buenas, si tú mantienes esa misma conectividad con el resto de repetidores en forma de cadena, y podemos pensar esto, de hecho, literalmente en forma lineal, ¿cierto? Tenemos el módem aquí, ponemos el repetidor acá, primer repetidor acá, segundo repetidor acá, tercer repetidor acá, cuarto acá, quinto acá, sexto acá, ¿cierto? Y podemos hacer una hilera horizontal, línea recta, perfecta. Entonces, tenemos que calcular, y para eso, de hecho, los mismos repetidores traen software como para ver cuál es la intensidad, y nosotros nos podemos conectar a esa red y verificar qué estándar está utilizando, qué potencia tiene, qué sensibilidad DBI está entregando, la potencia que está entregando, y podemos calcular todo eso para ver qué tan lejos o qué tan cerca hay que poner el primer repetidor del módem para que ya esa por lo menos tenga una distancia para que sea inalámbrica, para que sea repetidor, si no, no sacamos nada con ponerlo al lado del módem, porque no estamos repitiendo eficientemente la señal, sino que la estamos poniendo al lado, y para eso no ponemos un router por cable. Y luego, cuando esa primera conexión ya está a distancia mínima para obtener la mejor calidad de conexión Wi-Fi con el módem, podemos seguir repitiendo hacia adelante, y mientras las que siguen hacia adelante tengan también la misma calidad de conexión, debiésemos tener una degradación muy baja, de no más de un 5%, entre la última antena con la velocidad final del módem. Pero claramente que cuando hacemos ajustes y hay partes, por ejemplo, justo una casa, hay una parte que, no sé, pues el repetidor queda un poquitito más lejos, porque además el repetidor, una de las facilidades que tiene, además de la distancia del Wi-Fi al que se va a conectar, es la ubicación del enchufe. Y ahí también hay veces algunos problemas que para la ubicación perfecta para el repetidor no hay enchufe. Entonces hay que buscar un punto medio que esté un poco más cercano al anterior repetidor, o un poco más lejos, y ahí ya tienes que comenzar a sopesar un poquitito entre la factibilidad, la potencia de la señal, y hasta dónde necesitas llegar y cuántos repetidores más o menos vas a necesitar. Y el estándar o la velocidad del Internet, porque si tienes una conexión de 100 megabits por segundo, tampoco sacas mucho con tener un router gigabit si es que no tienes dispositivos de redes o tienes dispositivos que se tengan que conectar a una red de alta velocidad, independiente, porque por eso, para volver a recalcar, nosotros podemos tener, no sé, una impresora vía red, podemos tener un disco en red, y ahí también podemos necesitar velocidad, y podemos tener cámaras en red y muchas cosas en red, además del Internet. Entonces depende, si por ejemplo nosotros tenemos una conexión de Internet de 100 megabits por segundo, ¿cierto? De 100 megas, como se le dice. Ya por lo menos para la conectividad de nuestro Internet tampoco necesitamos ni nos sirve un router ni un estándar AC, porque estamos desaprovechando velocidad de conexión respecto del Internet. Se justifica con mayor razón si además no tenemos ningún dispositivo conectado a nuestra red que necesite movilizarse en red con datos de alta velocidad, como cámaras, discos, ¿cierto? La impresora no, porque tampoco uno manda a imprimir así grandes pesos de archivos. En algunos casos, para las imprentas sí, porque ahí sí mandan archivos grandes que pesan varios megas, cientos de megas, y necesita pasar del computador a un computador especial y después a una máquina especial para hacer diferentes cosas. Y ahí, claro, cuando no tenemos ningún dispositivo que necesite conectarse a una red o a nuestra red de velocidad, podemos mantener todo en estándar 100, con estándar Wi-Fi N como máximo, para no desaprovechar demasiado la conexión. Pero si ya tenemos un dispositivo interno que necesite de verdad conectarnos rápidamente, y vamos a estar conectados desde uno de los repetidores o desde uno de los Wi-Fi, el ideal es que todos esos repetidores y todos esos Wi-Fi estén en el mismo estándar y con la velocidad más alta posible o necesaria para lo que necesitamos.
En mi caso, por ejemplo, tengo un disco de red. Y el disco de red está conectado al lado del módem a un switch, y del switch pasa un cable de red por debajo del departamento y llega acá al living. Entonces yo acá al living tengo un Wi-Fi AC, y mi conexión aquí es AC, estándar AC, me da alrededor de entre 500 a 900 megabits por segundo, es decir, casi gigabit, y por ende estoy aprovechando prácticamente el 80-90% de la velocidad del router, del cable y de los puertos de red del disco, que también es gigabit. Por ende, entre 700 y 1000 es totalmente aceptable. Si tuviera un estándar de internet, de Wi-Fi más lento o más bajo, estaría en definitiva necesitando mejores conexiones, porque mi computador tiene una tarjeta de red mucho más nueva, ¿cierto? El disco de red también se puede movilizar mucho más rápido vía red por el puerto, pero no tengo un módem que en definitiva, o un router que me acompañe en la conectividad entre mi computador y el disco, y los dos funcionan a la misma velocidad, pero el router me lo impide porque tiene una tecnología más lenta. Entonces ahí se forman cuellos de botella, y en mi caso tengo que solucionar ese punto para ponerle un buen estándar para que se mantenga la transferencia más o menos más homogénea y no tener un cuello de botella justo en la mitad. Oye, que bien explicado. Amigo, estoy atrasado, tenía que irme, iba hace como 15 minutos. Excelente explicación, te juro que me moré viendo eso. Los dejo por ahora con Federador. Ya, sí. Ahí estamos hablando por interno después. Hermano, cuídese, que estén bien. Un abrazo a todo el mundo, buenas noches. Gracias, igual, buenas noches. Buenas noches. Vamos a rápidamente a hablar del auspiciador, nuestro auspiciador, ¿no? Ya. Benja. Así que aprovechamos la pausa que Pancho partió. Vamos a hablar de nuestro auspiciador ahora. Benja, auspíciese. ¿Me autoauspicio? Bueno. Sí. Bueno, bonito y barato. BSR.cl, tu agencia digital multimedia en tecnología, diseño, interacción y comunicación digital. Te acompaña en todos tus proyectos, inicio de marcas, desarrollo de logos, manuales, gráficas, videos, sitios web, programación, interacción, integración con medios de pago, carros de compra, despacho, soporte técnico, todo lo que sea digital y tecnología es bsr.cl. Muchísimas gracias. Oye, Benja, ¿por qué si yo necesito hacer mi conexión Wi-Fi, por qué yo debería llamar a BCR? ¿Qué haría BCR conmigo? Te llamamos y decimos ya, necesito ayuda, necesito contratar mi internet, necesito poner una red inalámbrica o alámbrica, o Claro. ambos, en mi casa. ¿Qué es lo que van a hacer ustedes? ¿Van a venir y van a decir qué cosa? Bueno, lo primero es que lo que nosotros hacemos es ir y conversar contigo de qué es lo que... Porque a veces sucede de que el cliente o ha investigado o algo sabe, entonces dice qué es lo que necesita respecto como al dispositivo que quiere integrar. Y nosotros siempre vamos un paso antes, digo, no como no atrasados, sino que paramos la moto y partimos desde un paso antes. Le decimos, ¿qué es lo que tú necesitas y para qué tú la quieres? Entonces, en dependencia de eso, nosotros decimos, mira, probablemente no necesitas el mejor internet, necesitas probablemente para tu tipo de infraestructura tecnológica que quieres, más la infraestructura donde lo vas a tener, el inmueble donde lo vas a tener, los espacios, la estructura de los muros, etcétera, te va a servir mejor esto, donde vas a tener puestos diferentes dispositivos. Entonces, nosotros lo que hacemos en definitiva es maquetear o diseñar una estructura donde tengamos el inmueble completo, sea un galpón, sea industrial, comercial o residencial, para ver dónde llega el internet, a dónde necesitamos iluminar estas zonas con red inalámbrica, cuáles van a ser alámbricas, esos que van a ser alámbricas, por qué van a ser alámbricas, y obtener el mejor rendimiento con el menor costo, ¿cierto? Y que también tenga una proyección a futuro para que prácticamente en 6, 8 años no necesites cambiar prácticamente nada. Y en definitiva lo que nosotros hacemos es analizar para que justamente rendir de mejor forma la conexión que queremos con la de nuestros computadores, con la del router, con la del internet, ahorrar costos
aumentar el rendimiento, la estabilidad y al final de cuentas que esto se proyecte también con el paso del tiempo y al final de hacer una buena infraestructura que no necesariamente tiene que ser cara, ni robusta, ni nada del otro mundo, pero tiene que sí ser acorde para lo que tú quieres y lo que necesitas. Eso es lo que nosotros al final de cuentas hacemos. Claro. Y si es una señora que dice, lo único que quiero es que funcione y quiero tener internet en el living. En ese caso, como la persona no sabe menos, tú le haces una propuesta, ¿verdad? Sí, claro. Nosotros igual llegamos y analizamos lo mismo. ¿Dónde está el módem? ¿Qué módem tiene? ¿Qué estándar tiene? ¿Qué puerto es? ¿Qué modelo de módem es? ¿Cuáles son las características? ¿Qué velocidad de internet tiene contratada? ¿Dónde le falta conexión a internet? ¿Qué posibilidad hay de cablear? Si no es cablear, es PLC. Y si no es PLC, es repetidor Wi-Fi. ¿Y cuánto vamos a necesitar? ¿Cuánta distancia hay? ¿Qué hay de impedimento entre medio? Etcétera. Y nosotros decimos, mira, esto es. Necesita este implemento. Por eso, de hecho, ahora estamos aquí en PC Factory como para mostrar un poco que también lo hacemos con nuestros clientes in situ, en el momento de, a ver, ya mira, tenemos listo el análisis, el informe de tu estructura, lo que vamos a necesitar, etcétera, coticemos. Y nos sentamos a cotizar y vemos, ya mira, me tinca este producto, este por esta antena, este por esta cosa, este por esto, y los juntamos y decimos, ya mira, esto es lo que sale, lo que implemento, mano de obra y cableado y lo que sea, y ya sería. Punto. Y vas, aceptas y se hace. Y al final se hace todo en un día, un par de horas, dependiendo del tipo de trabajo. Claro, claro. Bueno, buenísimo. Y aquí, que de hecho quería mostrar, por ejemplo, en estos extensores repetidores Wi-Fi que tenemos diferentes estándares. Tenemos, por ejemplo, repetidores estándar N a 300 megabits, ¿cierto? Otro N a 300, un estándar AC a 1200, y este tiene dos antenas y son externas. Este es un estándar N a 300, N a 300, AC a 750. El AC a 750 en definitiva son 300 en N y la diferencia, los 450 en AC. O en este caso, 300 en 2,4 GHz y 450 en 5 GHz y se juntan ambas bandas y forman 750. O, por ejemplo, en esta que son de 1200, bueno, el estándar N, ¿cierto? A 450, 2,4 GHz a 450 y el resto en AC, 5 GHz en el restante. Y así tenemos diferentes repetidores, partimos desde los 13.000 pesos y bueno, aquí podemos llegar, por ejemplo, a 74.000 pesos, el AC 1.750, acá tenemos repetidores de 1500 que ya utilizan Wi-Fi 6, que es el más nuevo. Ya tenemos unos que son repetidores PLC, entonces meten la señal por el cable eléctrico, sacan la señal por el cable eléctrico y la difunden vía Wi-Fi con Wi-Fi AC a 750, etc. Y aquí tenemos entonces, en definitiva, en el nombre, uno puede más o menos entender cuál es el estándar que tiene y la velocidad máxima que puede lograr con las antenas. Y aquí ya si nos vamos a los routers, que es lo más conocido, se repite más de lo mismo. Estándar N300, 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 ¿cierto? Aquí tenemos un N450. Aquí ya tenemos 3 antenas. Estándar AC 750, N600, 750, 1200. Y así podemos encontrar routers con más antenas, menos antenas, o con antenas que sean con más DBI, con más potencia, con más sensibilidad. Por ejemplo, aquí tenemos este TP-Link, que si se fijan, fíjense el tamaño del router, no es tan grande, pero fíjense en las antenas, el tamaño de las antenas son súper grandes, son súper altas. Vamos aquí a abrirlo. ¿Se fijan? Que son largas. Y en este caso, aquí, se le dice router rompe muros. No es que los rompa, sino que los atraviesa con la señal inalámbrica. Eso es lo que se refiere. Tiene un estándar de 450, pero efectivamente, si nos fijamos aquí
en las antenas son 3 antenas de 9 dBi. ¿Se acuerdan que el otro que habíamos visto eran 2 antenas de 5 o de 3 dBi? Estas son de 9 cada una. Y entre eso tenemos al final de cuentas una potencia de transmisión bastante alta, y por eso se dice que es rompemuros, porque en definitiva las antenas que tiene son tan potentes y tiene tanta sensibilidad que en definitiva puede romper la limitancia de un muro, dependiendo del muro también, pero puede. Y solo para hacer un pequeño alcance a una de las charlas que hicimos de redes de la vez pasada, recuerden que con un estándar de Wi-Fi más nuevo, por ende logramos tasas de transferencia más altas, es decir, tenemos velocidades más altas, la capacidad de atravesar muros es menor. Ya en definitiva, la radiofrecuencia a menor hercios, más fácil es atravesar los muros, pero la velocidad es más lenta, y en la medida en que aumentamos la velocidad, también disminuimos la capacidad de atravesar los diferentes muros. Aquí tenemos... Es el gran... Sí. Perdona, Dale. de interrumpir. Es el gran problema de la 5G que existe hoy día en el telefonía móvil. Claro. Que necesitas mucho más antenas que la 4G. Sí, claro, y más potente para poder lograr la misma cobertura, o en algunos casos hay que tienen mejores coberturas, pero en interiores quizás no es tanto. Así es. Y luego, Sí, bueno, así aquí que... tenemos otro router que es estándar AX, que es el más nuevo, y este AX es Wi-Fi 6 y transfiere hasta 3000. Tiene 4 antenas, tiene menos antenas que otros, y tiene más antenas que otros también, pero en este caso este lograría transferencias de hasta 3000. Y acá podemos ver que, por ejemplo, tiene velocidad gigabit, ya por puerto de red, tiene en canal de 5 GHz, 2400 megabits y 574 en la banda de 2,4 GHz. Al sumar esto, dan los casi 3000. Eso es lo que en definitiva se refiere. Y estas son las velocidades: estándar AC, estándar AC, estándar AC y el estándar AX, que obtiene mayor velocidad y supuestamente mayor cobertura, y la cobertura también tiene que ver con la antena, los decibeles de la antena y la potencia de las antenas. Y con eso podemos decir, además del estándar y la velocidad, la potencia con la que va a ser emitida esta señal Wi-Fi. Buenísimo. Impresionante ese que está ahí de 69 o 49, no veo muy bien porque veo chiquitito ese. Este sí que tiene. Tiene harta antena. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pero es una araña. Antenas de 6 dBi. Y se acuerdan que el rompemuro eran 3 antenas de 9 dBi. Entonces ahí se pueden dar cuenta que entre 6 a 9 dBi, esos 3 dBi adicionales son sumamente significativos. También a mayor cantidad de antenas podemos lograr estas tecnologías que son MUMIMO, que son multi-user. Y en definitiva lo que hacen es como proyectar las señales de forma inteligente hacia ciertos puntos y hacer que las coberturas sean mucho más inteligentes y más homogéneas, utilizando varias antenas simultáneas para poder cubrir de mejor forma. Y ahí tenemos 4 antenas, y 3 antenas, y 4 y 3 son 7. Y con eso tenemos las 7 antenas que se usan. Pero luego, como para complementar, nos vamos de nuevo a dirigir a proveedor favorito de VSR. En este caso, vamos a ir, por ejemplo, aquí a las antenas. Y en las antenas vamos a ver, por ejemplo, aquí omnidireccionales, y tenemos omnidireccionales externas e internas, de una banda, dual banda, de qué bandas son, o bandas especiales. Es decir, tenemos bandas que son de 60 GHz, que son un foco que tira un haz de Wi-Fi y que puede sobrepasar los 3, 4 kilómetros o más, con estándar N, estándar X, ahí dependiendo de lo que uno contrate y la cantidad de distancia que uno necesita traspasar.
Y aquí, por ejemplo, tenemos diferentes antenas. Las ponemos aquí que las ordenen desde la más barata a la más cara. Y aquí podemos ver que tenemos, por ejemplo, antena. Esta antena tiene un conector que es como se llama, el RPSMA. ¿Ya? Y esta antena es de 5 dBi para 5 GHz. Es decir, no nos funcionaría a 2,4. Y por eso es que hay que tener ojo con lo que compremos que sea compatible con nuestro router. Primero que el router tenga las antenas desatachables o extraíbles. Después, comprar antenas que tengan el mismo puerto. Y tercero, que la antena que compremos tenga el mismo estándar que el estándar que el router es capaz de ofrecer. Y también la potencia. El router tiene que ser capaz de poder potenciar la antena para que la antena sea bien utilizada. Si no, también vamos a tener desaprovechamiento. Y aquí tenemos, por ejemplo, una antena, esto también es exterior, de 6 dBi, 4 dBi, y acá tenemos una de 9 dBi, omnidireccional exterior de 12 grados, y esto vale 56.000 pesos, y así podemos ir encontrando todas estas antenas. Estas antenas son de postes, son de 10 dBi, ¿cierto? 10 dBi, y estas de 13 dBi, de 2,4 GHz, y son dos antenas dobles. Tenemos también paneles, también como se le llaman paneles Yagi. Esta antena es un panel, un cuadrado como de este porte, de plástico, con la antena adentro. Esta antena es de 11 dBi, con estándar de 2,5, 2,4 GHz, hasta 8 dBi vertical y 11 dBi horizontal. Este es también de 5 GHz, es decir, es dual. Y así podemos ir revisando diferentes antenas. Cada antena, entre más cara sea, no directamente proporcional en todos los casos, pero en general a mayor costo, mayor dBi, mayor sensibilidad o mayor tecnología. Este ya es de 19 dBi. ¿Se fijan? Estamos hablando que los de 9 ya era rompemuro, y de 19 dBi, la verdad es que tenemos suficiente potencia como para omitir cualquier tipo de muro cercano. También tenemos estas parabólicas, y estas parabólicas también son para proyectar las señales mucho más lejos. Muchísimo, son de 38 dBi, por ejemplo. Y así también su costo, 3 millones en pura antena. Ahí podemos ver la ficha técnica. Yo sé que la ficha ustedes ahí no la van a poder ver. Es de 38 dBi, y esto es también polarización dual, y debería alcanzar, yo creo que varios kilómetros de distancia. Se puede encontrar toda esa información. Bueno, y aquí tenemos, por ejemplo, estas que son Horn, que son ¿cómo se llama? Como cónicos. Y estos cónicos también sirven para proyectar las señales a muchos kilómetros también. Son de alta potencia. Tenemos sectoriales, por sectores también exteriores. Y luego, bueno, tenemos los omnidireccionales de interior, que son los estándares que todos los routers de casa tienen. Y acá también podemos buscar, por ejemplo, antenas de 5 dBi, formato RPSMA, a 5.000 pesos. Y podemos ir buscando, bueno, y el estándar también, pues podemos ir buscando aquí una antena, por ejemplo, omnidireccional de 4 dBi, dual banda, 7 dBi, sin cable, este necesita cable, antena de 2,2, etcétera. Y así uno puede ir más o menos viendo qué antenas te puede servir en caso que quieran cambiar. Y en caso contrario, pueden ir aquí al área de router, pueden buscar router de exterior o router de interior que sean cableados, por ejemplo, para gigabit, ¿cierto? O si no, en el área de inalámbrico, tenemos inalámbrico exterior, donde ya vienen todos los implementos, como también tenemos inalámbrico interior, y en el inalámbrico interior tenemos, por ejemplo, routers 3G, 4G, o routers Wi-Fi 6, que ya es el último, o desde AC1300, access point, de muro, de mesa, repetidores, router de 100 megabits, de 2,4 GHz,
router de 1000 de 2,4, etc. Nosotros vamos a entrar aquí, por ejemplo, al Wi-Fi 6 y tenemos aquí un Ubiquiti, un pequeño router inalámbrico de 2 antenas Wi-Fi 6 a 1200 y 300 megabits. Esto de 2,4 GHz y la antena es de 3 dBi y 29 dBm de potencia, utilizando un conector de red electrificado PoE de 48 volts. También podemos aquí buscar, por ejemplo, interior, cielo de alta densidad. Esto es como para los moles o los centros comerciales, que pueden poner varias de estas. Lo que hace al final de cuentas es tener una red Wi-Fi unificada para todo un centro comercial. Tenemos aquí que tenemos de 8 dBi que alcanzan a cubrir harto. Podemos entrar también a los routers Wi-Fi desde el AC 1300 en adelante. Y acá tenemos 1350, 1300, 2100. Tenemos este Amplify, por ejemplo, que es de 1750. Este que es de 2100. Este que es de 2000. De hecho, no tiene ni precio. Y este de 1750. Y por ejemplo, bueno, podemos entrar, a ver, Mumimo, 2 antenas de 5. Esta tiene 4 antenas, estándar AC200. Son antenas, 4 antenas de 3 dBi y podrían ser reemplazables. Por ejemplo, estas son 4 antenas fijas, ¿no?, que pareciera que no son reemplazables. Y este tiene también estándar 2100. Estas antenas, si se logra apreciar, efectivamente tienen las antenas, se pueden movilizar, pero no se pueden extraer, no se pueden cambiar. Ya vienen fijas. Y bueno, en este caso es de estándar 2100 con las 4 antenas. Y si vamos, por ejemplo, a este otro, aquí podemos ver de que este tiene también 4 antenas. Logra prácticamente el mismo estándar, pero estas antenas también son, al parecer, fijas. Es decir, no se podrían reemplazar, cambiar o mejorar. Y claro, es doble banda. Bueno, aquí en la especificación del manual utiliza estándar BGNAC. Son 2 antenas de doble banda a 3 dBi y 2 antenas a una banda de 5 GHz. Viene con un software que es el que viene propiamente tal con MikroTik, que son sus licencias, etcétera, son routers más profesionales. Y bueno, en definitiva eso, hay que tener ojo con qué conexión tenemos de internet, qué cobertura necesitamos, si tenemos o no tenemos muros, qué estándar tienen nuestros computadores a los que se van a conectar conectar por Wi-Fi, se van a conectar por cable, qué distancia están de la señal Wi-Fi o no. En definitiva, todos esos factores van a importar al momento de diseñar una infraestructura de red en nuestra casa o en nuestra empresa. Así O que, sea, súper importante hacer la evaluación antes de poner internet, ¿verdad? puede ser antes, y si es después, bueno, se adapta lo que sea necesario adaptar. Ya, perfecto. Dejemos un espacio de preguntas. Preguntas, sí. Si alguien de público tiene algunas preguntas, dejemos unos minutitos. Hay unas cuantas del bot consciente. Dice que en Santo Domingo contrató Mundo Pacífico, que es una nueva empresa. El router que le proporcionan dice que emite en 5G. Hay que tener ojo si es 5 GHz la señal de la banda o si es como conectividad 5G, como conectividad 3G, 4G, 5G, o si son la banda 5 GHz. Son dos cosas distintas. Porque el estándar de 5G de conectividad móvil es una, y la banda de emisión de conexión inalámbrica de 5 GHz es otra cosa.
Son dos conexiones diferentes que utilizan el número 5, es lo único que tienen en común. Nada más. A lo mejor nos podría especificar a qué se refiere con 5G, sea 5 GHz o Claro. entre 5 GHz y 4.2, que es una diferencia, o 4G y 5G, que son las diferencias móviles, digamos. Claro. Dice ahí que son sobre 200 megabits por segundo. Probablemente se está refiriendo que es conexión 5G y no 5 GHz. Así que ahora, para hacer un 5G a 200 megabits por segundo es súper bajo. Es como una conexión entre 3 a 4G. Luego dice, hay que tener ojo con los routers que uno pueda poner como repetidor. Puede que no esté al nivel del que entrega la empresa o no repita toda la banda original. Sí, es cierto. Por eso hay que revisar de que de pronto lo que uno vaya a poner tiene que ser igual o mejor que lo que a uno le pusieron para poder mantener o mejorar la emisión o la señal o la calidad o la estabilidad y no tener un internet más o menos con un mal módem y tener un repetidor o un router que sea peor que el módem y en definitiva va a ser todo pésimo. Y eso va a hacer que se nos caiga, que sea poco estable, en definitiva un sinfín de problemas. Ahí nos clarifica, 2.4 y 5. Ya, perfecto. Cuando el bot consciente o bot consciente, cuando te refieras así, aprovecha de corregir y ponle gigahertz, el GHz, para saber de que no es el estándar de conexión, sino que es la velocidad en la banda. 2,4 GHz Exacto. y 5 GHz. Así se entiende de que sí, tengo 600 megas, pero no pasa de los 450. Esa pequeña brecha entre los 450 y los 600, te tienes que estar refiriendo netamente a Wi-Fi. Y en ese caso, tienes dos posibilidades. O tu computador no es capaz no tiene un adaptador de red con una potencia mayor para poder recepcionar con mayor intensidad la señal Wi-Fi, es decir, con mayor sensibilidad. El computador, puede ser lento el computador. Si el computador es lento, no va a alcanzar a procesar toda la señal. Y eso es un punto. En la medida en que nosotros mejoramos nuestros computadores, son más rápidos para cargar la señal de internet y aprovecharla. Si nosotros tenemos una conexión de 600 megabits por segundo y tenemos un computador de hace 10 años, probablemente el computador con la velocidad del procesador, del disco y todo, no va a ser capaz de sacar el provecho a la velocidad del internet que tenemos contratado. Entonces, ojo, si tenemos una conexión muy rápida, tenemos que tener computadores que también estén habilitados con el estándar Wi-Fi, que también sean rápidos para poder procesar la señal con la misma velocidad con la que entra al módem, también sea capaz de aprovecharla el computador. Y entonces en ese caso, si tienes un estándar en tu computador que sea menor o tienes antenas en el computador que no sean muy buenas, tienes que acercarte más al módem o a la emisión del Wi-Fi para obtener mejor potencia con un mejor estándar. Los estándares lo autogestiona el Windows o Mac automáticamente en dependencia de la distancia a la que estemos. El computador calcula automáticamente el estándar mínimo que nosotros podemos conectarnos o el estándar que tenga mejor recepción de señal. Y esto significa de que, para hacerlo como más práctico, si nosotros nuestro computador tiene un adaptador de red que es capaz de conectarse a redes AC y AX, tenemos un router que también es estándar AC o AX, pero para el estándar AX, para la velocidad completa, tenemos que estar muy cerca y el computador detecta que no estamos tan cerca, va a bajar a la C. Si para el AC aún no conseguimos una buena señal y una buena conexión entre la antena del computador y la antena del módem o del router Wi-Fi, va a bajar un estándar más abajo. En definitiva, por cada estándar que baja la velocidad, pero aumenta la señal y la sensibilidad con la que el computador se puede conectar. Entonces, muchas veces, si nuestro computador está un poco lejos de la señal Wi-Fi, va a autonegociar el estándar
más alto con la mejor calidad de señal que pueda. No necesariamente va a ser la más rápida, sino que la que logre tener mejor señal. Entonces ahí hay que tener ojo con eso. Entonces aquí el router, el módem, la tarjeta de red del computador, todo eso importa y la distancia. Dice, es el MacBook Air que compré el 2018 nuevo, pero antes de la actualización. Ah, ya. Entonces, ese MacBook Air tiene el estándar AC. Y para el estándar AC, de hecho, por estar en Mac, arriba, en donde está el icono del Wi-Fi, tú dejas apretado la tecla Alt y haces un clic sobre el icono del Wi-Fi y se te va a desplegar el Wi-Fi, pero con opciones que están ocultas, ¿cierto? Que son más avanzadas, tales como la DBI, los DBM y además el estándar que tiene negociado, si es estándar N, B, G, A, C, A, X, y la velocidad negociada, y te va a decir si está negociando a 450, 750, 950, 1200, 1800, 3200 o lo que sea. Y según eso te puedes dar cuenta si es que está negociando con qué estándar y en ese estándar a qué velocidad también está negociando. ¿Cuál es la IP? La IP del router y la IP del computador que está negociada, también el nombre de la red Wi-Fi y también el SSID, bueno, el BSSID que es la MAC address. En definitiva es como el root de cada dispositivo de red. Es súper buena utilidad y vos consciente eso en la tecla Alt y aprovecho de darle información aquí para todos los que tengan Mac. La tecla Alt sobre la barra de menú sirve para expandir opciones de los iconos que tenemos arriba con la tecla Alt. Entonces, con tecla Alt apretada, hacen clic en Wi-Fi, se les expanden más opciones. En sonido, se les expanden más opciones. En pantalla o cualquier cosa que tengan con el Alt, se les van a expandir más opciones que las que todos estamos comúnmente habituados a ver. Y para que vean que Mac en muchos sentidos están medias ocultas las herramientas, pero tiene muchas herramientas que son profesionales de analítica de redes, que no es como ya un software propiamente tal, que te diga así como gráficamente aquí estás y tiene esta señal y todo, pero súper completo porque te muestra la potencia, el ruido que hay, la sensibilidad, el estándar, el canal que estás utilizando, la velocidad a la que estás negociada, la IP del computador, la IP del router, la MAC address del router al que estás conectado, es decir, prácticamente todo, y el país también con el que está negociado, el router con tu computador, etc. Y eso nos sirve como para poder sacarle la foto rápidamente y decir, ah, mira, y esto lo bueno es que tú lo dejas abierto sin sacar el mouse del Wi-Fi, desenchufas el computador y te puedes movilizar con el MacBook Air o con el notebook que tengas, te puedes movilizar en diferentes lugares y va a ir variando la velocidad de conexión y el estándar a la que está conectada y con eso te puedes dar cuenta dónde entregas mejor señal, dónde entrega peor señal, etc. Y con eso puedes hacer un speed test, ¿cierto? Que es un test de velocidad y ir verificando en qué lugares obtienen mejor señal de descarga y subida y en cuáles no tanto. Y probablemente antes de hacer un speed test, imagínate hacer un speed test que se demora como 2 minutos, 1 minuto entre la subida y la descarga, dependiendo de la velocidad que tengas de subida y de descarga, te va a demorar 2 minutos por cada punto. En vez de eso, solamente dejas abierta esta herramienta con el alt apretado y haces clic y sueltas nomás, ya no necesitas mantener el alt apretado, una vez abierto ese menú contextual, y te puedes pasear por el lugar para ir verificando cómo va variando la calidad, la potencia, el estándar y la velocidad negociada, hasta lograr la mejor ubicación con el mejor estándar y con la mejor velocidad que el computador sea capaz de negociar. Y si se demora un poquitito en actualizar, cierras y vuelves a apretar con el alt apretado el menú y va a variar. Puede variar levemente o puede variar harto. Eso respecto a las señales Wi-Fi. Buenísimo. Así que cualquiera que quiera instalar internet en su casa, tiene un buen Wi-Fi, que se dirija a este video, mándenle en video a los que están viéndonos, mándenle video a su mamá, a su hermano, a los conocidos,
para que si no saben, se contacten con bcr.cl, y si no, que hagan las averiguaciones viendo el video aquí, y después pueden contactar a bcr.cl también, o bien se las arreglan, y teniendo como base de instrucción este video que hiciste hoy día, Benja. Muchas gracias. No, ¿de Sin más qué? cuestiones, Sí. sin más preguntas, creo que está todo dicho por hoy. Así que nos vemos la próxima semana en otro capítulo de informática. Ya vamos a estar en el mes de marzo. Llegó marzo, el Sí. próximo mes. Ay, ay, ay. Ay, 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 ay. agárrense. La billetera tiembla. Así es. Así que llega marzo y llega todo junto. Bueno, les Creo mando un que abrazo a todos. Muchas gracias, Benja. ese es el buen Y, concepto, el y libro gordo del Benja. No, no me comparen con Gloria. Con Gloria no. No va a ser libro, no va a ser libro. sí, Queda todo documentado en video. sí, el Así que libro anda, guatón. métete al canal del café Sin Filtro para que te informe. Sí, no, y además habías hecho todo un programa con toda la información, así que vean la información, vean los videos, infórmense, Así es. De a y si tienen poquitito, más dudas, no sé si de pronto digan. con todo lo que hemos ido hablando, por lo menos yo me imagino que tú también, Fedor, que también como apasionado por la tecnología, conoces medianamente todo esto que hemos estado hablando, pero probablemente ahora, con esta charla quizás, más las anteriores, se te ha hecho quizás un diseño, una arquitectura un poquitito más clara de cómo funciona la tecnología y todos los factores que inciden entre medio, Así cómo es, así funciona y es, todo. así es. Y no, y lo importante de saber esto, porque muchas veces eh, uno le pasa que cree que sabe y se da cuenta que es ignorante. Entonces, En la medida eh, que uno sabe de más, se da cuenta que es más ignorante. Que siempre hay un tope más exactamente. alto. Yo solo sé que nada sé. Así que bueno, Imagínense si eso, ustedes creen que yo sé, imagínense los informáticos que están certificados en estas empresas de Ubiquiti, que son todos de router y de red profesionales, esos ya sí que manejan así. Son dos cosas distintas, informáticos de telecomunicaciones o telecomunicaciones versus un informático a veces no hablan muy de la mano. Y el de redes no, muchas veces escapa por mucho al informático típico y está más cerca el de redes y servidores con el de telecomunicaciones. Ahí hablan más cosas en conjunto, pero el de claro. telecomunicaciones escapa en muchas otras áreas de redes inalámbricas o alámbricas, satelitales, etcétera. Y el de servidor y red queda dentro de un área informática de interconectividad de dispositivos, velocidades, cosas así. Tiene más cosas que ver, pero son como profesiones totalmente diferentes. Y hay una pregunta, ¿el 5G es malo? Uf, es que se Que hay ha una visto polémica. tanto entre el 5G chino y que querían ganar y integrar un chip. Bueno, no es primera vez que se sabe que China integra un chip de porte de un grano de arroz en muchos computadores, muchas placas madre, muchas cosas así para filtrar información. No me extrañaría que de alguna forma los procesadores que todos estamos comúnmente habituados, inclusive que Windows viniese o que Mac viniese con algún tipo de código especial para que tengan información mientras se conecta a internet y mande, no sé. Yo creo que el 5G como conectividad para mí es una señal más. Tiene sus beneficios y todo, pero nunca se sabe de verdad qué tan malos son mucho antes de que sean implementados, la verdad. En general, la gran prueba es cuando el pueblo, cuando todos quienes necesitamos utilizarlo, lo utilizamos y se pone a prueba de verdad si da la señal, si da la cobertura, si se cae, si es veloz o no. Y ya está, eso respecto a la señal. Y respecto a todo lo que se habla de que mata los árboles, pero hay estudios que dicen de que no las redes Wi-Fi, sino que para ser más exacto físicamente, todas las señales electromagnéticas
que emiten los teléfonos, las redes inalámbricas, los satélites, todo eso daña a los árboles. ¿En qué medida? No sé. Si el 5G es malo para la salud humana, mira, con decirles a todos que, así como podemos rajuñar el esoterismo, ¿cierto? Que si estamos compuestos de agua, ¿no? ¿Cuánto? 90% de agua en nuestro cuerpo. El agua es propenso a las energías, a los pensamientos y a todo. Y todo eso también son ondas, son energías, y las energías son ondas, y las ondas electromagnéticas siguen siendo ondas, y todas las redes inalámbricas, Wi-Fi, el televisor, microondas, el refrigerador, todo emite señales electromagnéticas. En definitiva, todo está de alguna forma interactuando con el agua de nuestro cuerpo y cambiando la estructura molecular del agua y cómo eso de alguna forma nos incide. Es decir, tecnológicamente hablando, así como que la luna o la posición de la luna cuando nos dormimos influye en nuestro sueño. Ya, si la luna influye, imagínense las señales electromagnéticas que tenemos. ¿Sí? De una o de otra forma, probablemente no ahora, en 10 años más, 20 años más, vamos a darnos cuenta de si, o bueno, si el 5G es malo, probablemente nos vamos a dar cuenta en 5 años más. Es como Claro, que dijeran, eso está por verse. el 4G es malo, no sé, no se sabe que sea malo, más allá de esta incidencia con el cuerpo de uno o con los árboles, que es el estudio que sí existe, o plantas o arbustos, y más en árboles. Pero si es malo para nosotros, yo creo que estamos lejos de darnos cuenta. Mientras hay que utilizarlo para lo que es. Así es. Bueno, ¿Estamos? si no hay más preguntas, dejémoslo hasta aquí. Gracias por todo. Que Dios los bendiga. Viva la libertad y muchas gracias, Benja. Estamos para un próximo programa. León Paradox, Sí. podríamos continuar respondiendo a las preguntas. Estamos un poquitito pasados. Así Sí, que. para Pero contestarle sí, rápido, podría porque ser más dañino. Sí, dale podría nomás. ser más dañino. Yo creería, si esa fuese la premisa, es porque el 5G en definitiva tiene señales mucho más potentes. Para poder abarcar más y tener mejor velocidad necesitan ser más potentes y por ende podría tener una incidencia mayor que el resto. Yo creo que eso. Como directamente proporcional la velocidad a la potencia. Sí, hay más a la antenas. incidencia. Hay más antenas, claro, las frecuencias son mayores, puede ser que haya una incidencia mayor. No está comprobado, ¿eh? Esta cuestión es puro Claro. estudios que no son concluyentes. Faltaría investigar esto de los hercios, ¿cierto? Que a menor hercio atraviesan más muros. ¿A qué hercios una señal Wi-Fi no atraviesa un cuerpo? En ese punto, y de ahí en adelante, podríamos asegurar de que una señal electromagnética o una onda electromagnética inalámbrica, como Wi-Fi, desde cierto espectro de hercios en adelante, no incidiría en un cuerpo humano porque en el hercio en el que trabaja no lograría atravesar el cuerpo mismo. Ahí yo diría que efectivamente una señal específica no incidiría y no haría daño alguno. Y no sabría saber cuál es ese límite, ese hercio. Por ejemplo, si estamos hablando del 5G, 5 GHz, probablemente influye menos que el 2,4, ¿cierto? En la medida en que bajamos de hercios, de velocidad, puede atravesar más. Yo no sé el 2,4 si atraviesa o cuánto atraviesa de nuestro cuerpo, el 5 tampoco y el 60 GHz tampoco. Pero se supone que a mayor hercio, menos posibilidad de atravesar, por ende debería ser menos dañino. También en dependencia de la potencia y del campo electromagnético que sea capaz de generar el dispositivo, dependiendo de la antena y de la potencia que sea. Podría ser de 60 GHz, pero una antena gigantesca con una potencia asquerosa e incidirnos igual. Y atravesarnos con ganas y con mucha potencia. Entonces, depende. Así es. Así que creo que las tecnologías más antiguas son más sí, influyentes que las nuevas. A lo mejor tienen más, son más dañinas. Podría ser. Bueno,
León Pardox, Bot Consciente, Gamer, Gracias a Avenida todos. Libertaria y todos los demás, muchas gracias por haber asistido a este capítulo, muy interesante. No se olviden de darle like, compartir y comentar. Si tienen más preguntas, las pueden anotar acá en el bajo del video. Si no, mandan email a libertario.fr@gmail o directamente a bcr.cl. Así que les mando un abrazo, que viva la libertad y que Dios los bendiga. Hasta luego. Igual, gracias a ustedes, hasta luego. Buenas noches a todos, chiquillos, gracias.